Él había supuesto que ella se desvanecería en silencio, una mujer más tragada por la mala suerte y las promesas vacías del mundo. Pero las montañas, como siempre, tenían sus propios designios. Todo comenzó la semana en que la lluvia se negó a cesar. No era la lluvia que limpia el aire o hace brillar las hojas, era una lluvia que caía con propósito, constante e implacable, como si el firmamento mismo estuviera de luto. Bajo su manto, la carretera destellaba, convirtiéndose en largas venas de agua gris que serpenteaban a través del valle. Los coches la rebasaban, indiferentes. Sus faros, trazos fugaces como fantasmas, se negaban a aminorar la marcha. Nadie mostraba la menor curiosidad por la mujer que permanecía al borde del aparcamiento de la gasolinera, con todo lo que poseía metido en una bolsa de lona rota y un Golden Retriever medio famélico apretado contra su pierna. Ella era Evelyn Shaw, y el mundo, recientemente, había dictaminado que ya no era necesaria. Apenas una semana antes, había estado sentada tras un escritorio en el asilo, organizando los turnos y fingiendo que las luces fluorescentes no le provocaban mareos. Había sido la empleada modelo, jamás faltaba, sonreía incluso cuando sus manos temblaban por el exceso de café y la escasez de sueño. Pero la nueva administración llegó con un glosario de términos fríos: reestructuración, eficiencia de costos. Lo decían sin mirarla a los ojos. Simplemente le entregaron un documento, le agradecieron sus servicios y le desearon suerte. Suerte. Esa palabra aún le dejaba un sabor amargo en la boca. Ahora estaba allí, empapada por la lluvia, contemplando el mapa en su teléfono que parpadeaba con el icono de una pequeña cabaña, a 2 horas al norte. Era una victoria en una subasta en línea de cuya realidad aún dudaba: propiedad remota de montaña, precio de salida $200, sin garantía de habitabilidad. Había pujado por ella a las 3 de la mañana, la noche en que perdió su trabajo, más por agotamiento y despecho que por esperanza. No esperaba ganar, pero el correo electrónico de confirmación llegó de todos modos, declarando que era la dueña de un parche de tierra olvidado y profundo entre los pinos, con una dirección que la mayoría de las aplicaciones GPS se negaban a reconocer. No era mucho, pero era algo. Y cuando a uno no le queda nada, ese algo es suficiente. Ella y el perro, su nombre era Jasper, caminaron hasta que las luces de la gasolinera se desvanecieron a sus espaldas. La lluvia se convirtió en niebla a medida que la carretera se curvaba hacia arriba, engullida por los árboles de hoja perenne. El aire olía a tierra mojada y savia de pino, frío y limpio. Sus zapatillas chapoteaban, el aliento del perro salía en pequeñas nubes blancas. En algún lugar lejano, un trueno retumbó como una puerta que se cierra. Al caer la noche, llegaron a un portón oxidado, semienterrado en musgo. La pintura había desaparecido hacía mucho tiempo, y las bisagras gimieron cuando Evelyn lo empujó. Un cartel de madera colgaba de una única cadena. Propiedad de la finca Arlan. Ella no conocía a ningún Arlan. Tal vez quienquiera que fuese, había abandonado este lugar hace mucho tiempo. El camino de entrada era más bien un sendero, barro, raíces y piedras dispersas. Cada paso se sentía como una transgresión. Cuando la cabaña finalmente apareció entre la niebla, parecía más pequeña que en la foto del anuncio, encorvada y largamente olvidada bajo un tejado inclinado y pesado de musgo. 2 ventanas miraban fijamente como ojos apagados. El porche se hundía. Un único gancho de linterna colgaba junto a la puerta, vacío. Evelyn se quedó allí un buen rato antes de acercarse. El perro olfateaba el aire, inquieto. Dentro, el olor golpeó primero. Madera vieja, papel húmedo, algo vagamente metálico debajo de todo. Ella movió su linterna. Una sola habitación, una chimenea fría, una mesa con una pata apuntalada por una piedra, un marco de cama de hierro apoyado contra la pared. El suelo crujía, cargado de memorias. Ella sintió esas memorias bajo sus pies, silenciosas, observándola. Dejó caer su bolsa y exhaló por primera vez en todo el día. Esto es todo, Jasper, susurró. Nuestro hogar. La cola del perro dio un golpe, dudando. Le tendió una manta a Jasper y se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. La lluvia comenzó de nuevo, más suave ahora, como dedos tamborileando sobre el tejado. Ella escuchó ese sonido hasta que sus párpados se volvieron pesados. En la oscuridad, la ladera de la montaña se mantuvo inmóvil. La mañana llegó pálida y envuelta en niebla. Evelyn salió descalza,
abrazando su chaqueta. El bosque se extendía sin fin, los pinos desdibujándose en la niebla blanca, con el tipo de silencio que hace que la propia respiración suene demasiado fuerte. Cerca, el agua goteaba. Un arroyo, tal vez. Siguió el sonido a través de helechos y barro hasta que lo encontró, un estrecho curso de agua, plateado y frío, tallando la roca. Jasper bebió con avidez. Por primera vez en días, Evelyn sonrió. De vuelta en la cabaña, exploró. El lugar había sido abandonado durante décadas, quizás más. Bajo la pata de la mesa había una pila de periódicos amarillentos de 1979. El titular rezaba: familia local se desvanece en la tormenta. Búsqueda cancelada. Lo dobló sin seguir leyendo. El viento cambió y la puerta chirrió como un susurro. Ella trató de no pensar en ello. Al mediodía, había empezado a limpiar, barriendo el polvo, sacudiendo trapos, parchando agujeros en la ventana con cinta adhesiva de su bolsa. Era un trabajo inútil, pero el movimiento le resultaba mejor que la quietud. Cada vez que hacía una pausa, creía oír algo, un golpeteo débil, como madera que se asienta, o pasos donde no debería haberlos. Cuando encontró la fotografía, se paralizó. Estaba encajada detrás de las piedras de la chimenea. Una pequeña imagen descolorida, con los bordes curvados. Mostraba a una mujer con un vestido largo, de pie justo donde Evelyn estaba ahora. La misma cabaña detrás de ella, aunque más nueva, pintura fresca, ventanas brillantes, flores junto al porche. Los ojos de la mujer estaban medio ocultos por un reflejo, pero su sonrisa era extraña, demasiado amplia, casi forzada. A su lado, un hombre alto apoyaba la mano en su hombro. Le dio la vuelta. Alguien había escrito a lápiz: 6 de mayo de 1979. Aaron y yo, nuestro hogar para siempre. Evelyn la dejó con cuidado. Esa noche, encendió una vela y se sentó junto a la chimenea. La foto en la mesa junto a ella. La luz parpadeaba sobre las paredes, trazando patrones como sombras en movimiento. Podía oír la respiración constante de Jasper cerca de la puerta. El sonido la anclaba, pero a veces, debajo de él, percibía otro ritmo, como pasos sobre madera vieja. Se dijo a sí misma que era el viento. No se lo creyó del todo. Al tercer día, el silencio había cambiado. Ya no estaba vacío. Se sentía ocupado. Cuando caminaba de un lado a otro de la habitación, captaba atisbos de movimiento en su visión periférica. Cambios en la niebla fuera de la ventana, reflejos que no le pertenecían. Al anochecer, Jasper comenzó a ladrar a las tablas del suelo cerca del hogar. Se le erizaron los pelos del lomo, sus garras raspando la madera. Evelyn se arrodilló junto a él. Las tablas allí eran más nuevas, desiguales, mal clavadas. Ella dudó, luego fue a buscar la palanca que había encontrado junto a los escalones del porche. Un clavo se soltó fácilmente, luego otro. La madera se levantó con un largo y cansado gemido. Debajo había un pequeño hueco. Dentro, una caja de metal, oxidada y sellada. Su pulso se aceleró. Hizo palanca en el pestillo hasta que cedió. Dentro había papeles quebradizos por la edad, cartas, recibos, un certificado de nacimiento y una pequeña llave deslustrada. En el fondo, envuelto en tela, había un relicario. Lo abrió. 2 retratos descoloridos y agrietados, la mujer de la foto, el hombre a su lado. Pasó el pulgar sobre el cristal y por un segundo, creyó sentir calidez debajo. El viento exterior se levantó de repente, aullando por la chimenea. Jasper gimió. Evelyn se puso de pie, agarrando el relicario. La vela se apagó. Durante un largo momento, el único sonido fue el latido de su corazón. Luego, débilmente, lo oyó. Un susurro. No eran palabras exactamente, sino más bien aliento moldeado por el dolor. Venía de detrás de ella, cerca de la puerta. Cuando se dio la vuelta, no había nada. La niebla se presionó contra la ventana como si quisiera entrar. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros que no conocía. Un hombre de pie bajo la lluvia, llamando a alguien. Una mujer alcanzando a un niño justo fuera del marco. A veces se veía a sí misma de pie junto al arroyo,
su reflejo en el agua transformándose en el de otra persona. Se despertó al bajo gruñido de Jasper. El aire se sentía cargado, pesado. Entonces lo notó. El olor. ¡Humo! Se incorporó de golpe. La chimenea estaba oscura, pero el humo venía de debajo de la puerta. La abrió de golpe y se quedó helada. Afuera, el mundo brillaba de color naranja. Pero no era fuego. Era luz, suave, radiante, que palpitaba como si respirara. Venía de los árboles mismos, como si la niebla se hubiera incendiado sin calor. En el centro se alzaba una silueta, todavía humana. Su primer pensamiento fue, ¿hay alguien aquí? Su segundo fue, han estado aquí todo el tiempo. La figura no se movió. Ella no podía ver un rostro, solo el contorno. Hombros caídos, cabeza inclinada. Luego, lentamente, levantó una mano, señalando la cabaña, señalándola a ella. Parpadeó y la luz se apagó. Solo oscuridad, solo la montaña. Se quedó en el umbral durante mucho tiempo, el corazón martilleando, hasta que el frío la obligó a volver a entrar. Jasper no dejaba de pasear. Ella susurró su nombre, y él se acercó, apretándose contra ella. Ella permaneció así hasta el amanecer, el relicario apretado en su palma. Cuando llegó la mañana, encontró huellas en el barro. Pies descalzos, pequeños, que se dirigían desde el bosque hasta su puerta y luego se detenían. No se fue. No podía. Algo en el lugar la había arraigado allí, en su silenciosa pena. Cuanto más aprendía, menos quería huir. Las cartas de la caja contaban fragmentos de una historia. Arlon y Margaret Wren, una pareja que había construido esta cabaña en 1975. La letra era cuidadosa, elegante. Al principio, las cartas eran mundanas, listas, notas, recordatorios, pero las últimas cambiaron. Las frases se volvieron erráticas. Una decía, el bosque sigue llamando su nombre. Dice que no parará hasta que escuche. Otra, si la luz vuelve, no la sigas. Evelyn las dobló una por una, apilándolas ordenadamente sobre la mesa. No sabía por qué sentía que estaba inmiscuyéndose en algo sagrado. Esa tarde, Jasper desapareció. En un momento, estaba persiguiendo algo cerca del arroyo. Al siguiente, la niebla se cerró y se había ido. Lo llamó hasta que le dolió la garganta. Su nombre resonaba, tragado por los árboles. Sin respuesta. Al caer la noche, el pánico se convirtió en agotamiento. Dejó el farol encendido en el porche en caso de que encontrara el camino de vuelta. El bosque vibraba bajo, inquieto. Estaba a medio camino del sueño cuando oyó un rasguño en la puerta. El alivio la inundó, pero cuando abrió, Jasper no estaba allí. Solo el relicario tirado en la tierra. Estaba abierto. Las fotos habían desaparecido. Miró hacia el bosque. En algún lugar dentro, una luz tenue parpadeaba entre los árboles, pequeña, moviéndose, como si alguien sostuviera una linterna. Su corazón dio un vuelco. Salió descalza, el barro frío aferrándose a sus pies, y la puerta se cerró detrás de ella con un crujido. La niebla se cerró. La luz se movió más lejos, esperando. Y en algún lugar de ese silencio, oyó a Jasper ladrar, distante, desesperado. Corrió hacia el sonido. Corrió hacia el sonido, y el mundo se convirtió en respiración y agujas mojadas, y el golpe de sus pies en el barro, la niebla abriéndose y cerrándose como una cortina a su alrededor, mientras el ladrido de Jasper la atravesaba, urgente y fino, el tipo de sonido que hace un cuerpo cuando está siendo arrastrado más lejos. Y se dijo a sí misma, no otra vez. No me quitarán otra cosa. Y cuando una rama le golpeó la mejilla, le escoció como un reloj despertando, recordándole que el dolor significa que el cuerpo todavía está aquí y en movimiento y es capaz de elegir. El arroyo se inclinó hacia su voz, luego se alejó, luego regresó, como si el agua no pudiera decidir qué historia debía llevar. Y cuando se deslizó por un barranco poco profundo, finalmente lo vio. Jasper, tembloroso y obstinado, arañando un montículo de tierra engullido por los helechos, con los ojos iluminados por la frenética sensatez que tienen los perros cuando saben más que nosotros. Y allí, bajo sus patas, un cuadrado de madera delineado en piedra con un anillo de hierro incrustado como un nudillo en el centro.
Ella se arrodilló, apartó las hojas resbaladizas y encontró una trampilla marcada por el clima y el tiempo. En su tablón, una M grabada a conciencia que la podredumbre intentaba, sin éxito, transformar en una VM de Margaret, quizás, o M como la forma que adopta una boca cuando duda entre gritar pidiendo ayuda o contener la respiración. El anillo estaba frío en su palma, más frío que la niebla, más frío que el miedo, y cuando tiró de la trampilla, ésta se resistió como si la memoria fuera una tapa pesada, luego cedió con un largo suspiro y un hilo de aire viciado que olía a manzanas viejas, madera seca y la dulce fragancia de cosas que alguna vez estuvieron conservadas. Jasper retrocedió, pero no huyó. Puso la linterna de su teléfono entre sus dientes y descendió los estrechos escalones, murmurando, «Vale, con calma. Vale». La plegaria silenciosa de aquellos que confían más en su siguiente respiración que en cualquier promesa futura. Y en el fondo, la luz se deslizó sobre estantes revestidos con tarros de cristal del color del té ámbar, una pala con el mango pulido por manos que ella no conocía, y una pared de piedra que guardaba discretamente sus secretos, excepto por un pequeño y preciso rectángulo en el centro. Un panel ajustado con una cerradura tan modesta como el bolsillo de un vestido. La pequeña llave deslustrada del cofre de arriba siempre se había sentido como una promesa que perdía la paciencia. Y cuando la deslizó y giró, el clic fue suave, casi avergonzado, como si abrir fuera un acto íntimo. El panel se abrió revelando un nicho poco profundo, una caja fuerte de hojalata con un pestillo desgastado, una pila de cuadernos encuadernados en tela ablandados al color de la niebla, y una pequeña grabadora de casetes con 3 cintas envueltas en papel encerado, cada una etiquetada con la letra cuidadosa de una mujer que medía sus palabras como flores. Para quien quiera que venga. 1, 2, 3. Levantó la caja fuerte primero porque las películas te enseñan a perseguir el oro. Pero incluso antes de que el pestillo se levantara, sintió que el peso dentro no era tanto dinero como significado. Sobres dirigidos al sheriff, a la reverenda Ruth de la tienda y uno a Aarón si me perdona. Y debajo de ellos, un paquete de tela doblado atado con bramante que se agrietó como pelo seco cuando lo desató, revelando joyas hechas a mano opacas y brillantes y un abanico de bonos de ahorro estadounidenses cuyos números volvieron el aire más estable por el simple hecho de existir. Sintió un nudo en la garganta, no por avaricia, sino por el alivio profundo, ese que se asemeja a la aparición de una silla mullida en una habitación que hasta entonces solo tenía suelos duros. Dejó la caja, se sentó en el escalón inferior, deslizó la cinta 1 en la grabadora y pulsó reproducir. Una manga rozó el plástico. Luego una voz, ni vieja ni joven, la edad de alguien que mantiene sus manos ocupadas para evitar que su mente se desmorone, habló. Si está escuchando, supongo que no regresamos como esperábamos. Mi nombre es Margaret Wren. La cabaña sobre su cabeza es mía y fue el hogar de Arlon y de una hija a la que solo a veces podía mirar sin pensar en el clima. El ambiente se acercó. Cree que nos desvanecimos en una tormenta, dijo, porque el periódico necesitaba una palabra. No nos desvanecimos. Nos dividimos. La tormenta no nos llevó. Caminamos hacia ella. Contó la vida de un año ordinario. Tareas domésticas, iglesia, frascos enfriándose sobre una toalla, y la luz en los árboles que la gente llamaba fuego de zorro o trucos de la vista o Dios si lo necesitaban cerca. Y como ella, después del bebé, tuvo una oscuridad como un sótano en el que seguía olvidando que estaba. Y como una noche siguió el resplandor lo suficiente como para imaginar una promesa. Y como su pequeña niña hizo lo mismo, porque la fascinación es una puerta a la que no le importan tus razones. Y como sellaron el sótano de raíces después y juraron no escuchar nada excepto el uno al otro, pero aún así se alejaron, cada uno esperando que la distancia pudiera ser un puente. Evelyn escuchó hasta que el silbido de la cinta se convirtió en el sonido de la respiración entre frases, luego deslizó la cinta 2. Pajarito, dijo Margaret, y la habitación encontró una forma más cálida. Si eres mi niña, o si eres solo la de otra persona, te hablaré como si fueras mía. La caja tiene papeles para que el mundo te sea menos hostil. Toma lo que necesites, deja lo que puedas. También hay un mapa, en el cuaderno 3, página 37, piedras y líquenes, y una lata enterrada cerca del arroyo dividido. Hay fotografías dentro, las únicas que pude soportar. Dile a Arlon que la luz no era santa ni maligna, solo un fenómeno que vive aquí arriba como lo hacen los búhos. Dile que intentamos elegir el asombro y quedarnos. Dile a un buen perro que hizo su trabajo.
Evelyn cerró los ojos, no para pretender que era la hija de la cinta, no para discutir, sino para dejar que la bondad se asentara sin interrogarla. Guardó la cinta 3 para la luz del día, reunió los bonos, la escritura, algunas cartas y los cuadernos, envolvió las joyas de nuevo en su pequeño lecho y salió a la niebla que ahora se sentía menos como una amenaza y más como un chal abandonado para cualquiera con el suficiente frío para aceptarlo. De vuelta en el arroyo, con la niebla levantándose para mostrar un cielo de plata, se paró donde el agua se dividía y encontró la mano de piedra que Margaret había dibujado. Sacó la lata envuelta en tela encerada y desplegó fotografías de un verano ordinario. Un columpio de neumático, pintura fresca, un hombre sonriendo con los ojos entrecerrados mientras sostiene un martillo. Una mujer con un niño pequeño aferrado a su vestido. El sombrero del niño ladeado por demasiado afecto. No eran los años de Evelyn, ni su sangre, pero sí sus montañas. Y eso fue suficiente para que inclinara la cabeza como si alguien acabara de posar una palma allí y lo llamara bendición. De vuelta en la cabaña, logró que una señal cobrara vida y comprobó los números de los bonos y sintió que un dolor se liberaba a lo largo de sus hombros cuando los valores se transformaron en un futuro que no eran solo pasillos estrechos. Llamó a un número del condado de la escritura y aprendió frases educadas, título de propiedad en silencio, herederos no localizados, fechas de audiencia. Los escribió como una receta, confiando en que el significado surgiría cuando se aplicara el calor. Más tarde, una vieja camioneta verde subió por el camino lleno de surcos con la calma de una criatura que creía en el retorno. El hombre que salió dijo que se llamaba Nate y que había estado llevando noticias incluso después de que su ruta y uniforme terminaran. El hábito era una forma de lealtad. Estudió el porche, el perro y la mujer de cabello húmedo y dijo, «¿Estás perdida o encontrada?» «Aún no lo he decidido», dijo ella, y él asintió como si esa fuera la respuesta correcta. «¿Aaron?», preguntó ella. «Se fue», dijo Nate. Molía madera, tallaba pájaros de madera flotante cuando la bebida agudizaba sus aristas, se los vendía a turistas que querían comprar una historia y un pájaro por los mismos $5. Amable cuando podía serlo, doloroso cuando no. Ella le dijo que era la cuidadora, y las palabras se asentaron en el aire con el peso justo, como si la casa hubiera estado esperando un título que no pretendiera poseer. Después de que él dejara huevos en el escalón, de la forma en que los hombres como él dejan pequeños y redondos consuelos, ella puso la cinta 3 en la grabadora y pulsó reproducir. «Si hay una tercera cinta», dijo Margaret, «significa que seguí intentando perdonarme y no estaba segura de si lo había logrado. El dinero es libertad a veces, así que dejé algo, pero quería dejar algo más, una elección. El panel sobre la chimenea no es solo bonito. Presiona el lado derecho con la mano». Evelyn lo hizo, y la madera cedió como un aliento contenido. Dentro, un crucifijo de madera, un manojo seco de lavanda, una hoja doblada que numeraba los nombres de pila de mujeres que habían pasado. Junto a cada uno, las palabras «se quedó» o «se fue» escritas, y una última línea en blanco con las palabras «la que ella elija». Quería un lugar donde una mujer pueda aprender a pararse en un umbral y no se le pregunte nada, excepto lo que necesita, dijo Margaret. Un lugar donde la luz se repita para que puedas practicar diciendo no sin vergüenza. Fallamos a veces. Lo intentamos. La cinta terminó con un suspiro, no con el redoble de un cierre, sino con el suave desprendimiento de alguien que deja un tarro pesado. El silencio posterior no estaba vacío. Estaba lleno de pequeños ruidos domésticos, el sosiego que una habitación guarda para la siguiente persona que la llamará hogar. La lluvia comenzó de nuevo, amable esta vez. Ella colocó la lista sobre la mesa, escribió solo su primer nombre en la última línea, dejó la columna, se quedó /diagonal, se fue vacía porque algunas elecciones exigían ser tomadas a diario, y luego se dedicó al trabajo práctico que cose las almas. Lijar la mesa hasta que recordara una vida más suave, parchar la rejilla con hilo sacado del dobladillo de una camisa, caminar al pueblo por clavos, aceite para la lámpara y un pan que volvía a su forma como si disfrutara ser sostenido. Cuando la gente preguntaba, decía de nuevo, cuidadora, y no se disculpaba. Por la noche, leía los cuadernos en sorbos, recetas tan precisas como el amor, presupuestos que prometían lealtad a la harina y la madera, frases que admitían la oscuridad sin casarse con ella, y a veces hablaba en voz alta a las paredes porque nombrar la habitación se sentía como encender una pequeña luz. Una vez, mientras estaba en el umbral con una taza enfriándose entre sus manos, el resplandor se movió de nuevo a través de los árboles, suave, seguro de sí mismo. El tipo de luz que podría seguirse sin desastre,
pero ella no la siguió. En su lugar, tocó el marco de la puerta y escuchó el silencio responder como un amigo. En una mañana que se sentía lavada y limpia, visitó la oficina del condado, firmó papeles que olían débilmente a papel de cebolla y lluvia, y preguntó sobre reservar parte de los bonos para cualquiera que necesitara un lugar de parada en este camino. Nada elegante, solo una cama y una tetera y una promesa. Sin preguntas que te hagan pequeña. La secretaria la miró como si hubiera pronunciado el tamaño exacto de un pensamiento no resuelto y dijo, se podría hacer. De vuelta, se detuvo en una tienda de segunda mano abarrotada donde los pájaros de madera flotante se posaban en un estante como si hicieran una pausa en mitad de la migración. La etiqueta debajo de ellos decía, Harlan, $5 cada uno. Compró uno con forma de reyezuelo, lo colocó en la repisa de la chimenea debajo del gancho vacío. Relicario, y le confió a la habitación que a veces la propia historia te entrega una pluma para probar que te ha escuchado. Esa tarde caminó hacia la cresta, el punto prometido por Margaret desde donde el valle se desplegaría como un regazo acogedor. La niebla se había tendido suavemente en los huecos, los pinos susurraban su lenta gramática ancestral, y el arroyo se recitaba a sí mismo una vez más. Recordó al viejo veterano del asilo que le había apretado la mano y le había dicho, pareces alguien que sabe dónde depositar una pena o un lamento. Y ella le había respondido con calma, ahora, aquí sobre esta mesa, con pan, con la escucha atenta. La luz se filtraba entre los árboles muy abajo y se posó finalmente cerca de la curva del camino. Ya no era un señuelo o un desafío, sino solo un farol que alguien había colocado para que los viajeros pudieran ver sus pasos. Sintió que algo dentro de sí guardaba su maleta definitivamente. En los días que siguieron, la cabaña se transformó progresivamente. Un estante se extendió a lo largo de una pared, poblado de cuadernos, fotografías y marcos dispares, porque la simetría habría hecho que la habitación resultara demasiado pulcra, demasiado vigilada. Un cerrojo nuevo hacía clic por la noche, no para mantener algo fuera, sino para comunicarle que el día había aceptado su final. Grabó su propia cinta en una máquina sencilla. Un mensaje único para quienquiera que llegara, temblando de miedo o de agotamiento, se te permite descansar. No nos debes tu historia para ganarte este lugar. Toma lo que necesites. Paga más tarde con verdad expresada en pequeños gestos. Deslizó el casete junto a la pila de Margaret y cerró la hornacina. Nate le enseñó a cepillar una puerta que se hinchaba con la humedad de octubre. Ella misma aprendió los nombres de los hongos que jamás se atrevería a recolectar. Las cartas viajaron, una de ellas dirigida a un servicio de reenvío con fama de encontrar a Aaron, adjuntando una copia de una fotografía y una nota que decía simplemente, aquí hay un estante. Puedes dejar en él lo que desees. Cierta tarde se detuvo junto al arroyo y permitió que el frío la hiciera sentir segura, convencida de su presencia. Algunas noches se quedaba despierta, escuchando, y solo oía la contabilidad honesta de la madera y el viento, y el suspiro húmedo de una habitación que había sido perdonada por su pasado. Un atardecer, la niebla se disipó y vio a alguien en el sendero detenerse en el borde del patio, con la mano suspendida en el aire, de la misma forma en que una persona duda antes de llamar. La figura esperó, luego se dio la vuelta, regresó, y finalmente se apoyó en el poste del porche y lloró con el llanto pequeño y privado de quien ha encontrado un lugar para permitirse ser débil por un instante. Evelyn no preguntó nada. Abrió la puerta y dijo, ¿té o agua? La mujer se echó a reír, sorprendida, como si tales preguntas hubieran pasado de moda, y dijo, agua primero. Se sentaron en la mesa tambaleante que ya no se movía y consideraron el milagro de un vaso limpio y la sencillez de un momento. La historia llegó más tarde, o no lo hizo. No tenía importancia. Cuando la mujer se marchó a la mañana siguiente, le apretó el brazo a Evelyn y le dijo, siento como si hubiera dormido en una frase que alguien había estado guardando para mí. Después de que se fue, Evelyn añadió un nuevo nombre de pila a la lista y escribió, se quedó una noche, lo que a veces equivale a haberse quedado un año, si mides el tiempo con el instrumento adecuado. Una tarde despejada, Jasper olfateó detrás de la pila de leña y emergió triunfante con un viejo botón de cerámica, azul como la sombra del arroyo. Ella lo limpió y lo cosió a la cortina, porque tanto los objetos como las historias agradecen ser utilizados, honrados con un propósito. El resplandor regresó de vez en cuando, nunca con amenaza, siempre con la paciencia propia del clima. Ella permitió que existiera. Una vez lo siguió solo hasta los escalones del porche y dijo en voz alta, gracias, pero estamos bien aquí.
Y la niebla pareció asentir con la cabeza. El día que la primera nevada trajo consigo el olor a hierro y a lino fresco, llegó un paquete de manos de Nate. Un pajarito tosco tallado en madera clara, con alas asimétricas y un pico demasiado romo. No había nota. Lo colocó junto al ren. Por la noche, su sombra proyectaba una pequeña montaña en la pared, y a ella le gustaba cómo se veía cuando la llama de la lámpara parpadeaba. La cabaña, comprada por $200 y una audacia autoimpuesta a las 3 de la mañana, ya no se sentía embrujada en el sentido que la gente le da a la palabra miedo. Se sentía ocupada por la atención, por las listas y los frascos y la voz constante de una mujer capturada en el plástico, por un perro que sabía exactamente dónde rascar, por el sonido del viento que se enhebraba entre los viejos clavos. El valor, se dio cuenta, es a veces una cifra y a veces una habitación donde nadie te pide que traduzcas tu dolor a una forma que quepa en su estante de expectativas. Ella presionó la palma de su mano contra el panel una vez más, sintió la madera tibia bajo su tacto, y permitió que se cerrara. La luz exterior se atenuó hasta convertirse en ceniza, luego en lavanda, y finalmente en la oscuridad honesta que llega sin necesidad de artificios. Bajó la lámpara, se subió a la cama que había construido con un solo armazón y un puñado de tornillos obstinados, y la casa se posó a su alrededor, no vacía, sino repleta de pequeñas vidas en reposo. El arroyo volviendo a contarse, Jasper suspirando, las ramas de los pinos ofreciendo su aplauso lento. Si todavía vivía algún fantasma allí, era de la clase que se sienta a la mesa y te ayuda a encontrar la página correcta. De la clase que sabe cuándo guardar silencio y cuándo acercar la sal. Cerró los ojos y no soñó con ser perseguida ni con puertas que no podía abrir. Soñó con estantes que no se hundían bajo el peso de lo que se había depositado en ellos, y con una mañana en la que la niebla se disipaba limpiamente y permitía que el sol encontrara las tablas del suelo, y soñó con una mujer de pie en el umbral con una taza en la mano, lista para elegir una y otra vez la cosa más simple, y a la vez, más valiente del día.